Les doy la bienvenida a todos los que nos están acompañando. Muy bien, porque alcanzaron a entrar más personas, mucho mejor. De nuevo la bienvenida para todos los que nos acompañan, a los que nos han estado acompañando en los anteriores cursos, a esta cuarta sesión del curso virtual en estructuración y viabilidad de proyectos de infraestructura física, en la segunda sesión del segundo módulo de los 4 módulos que tendremos. En este pequeño espacio introductorio les queremos hacer algunas aclaraciones de las inquietudes más frecuentes que han estado teniendo quienes nos ven en vivo, quienes nos ven en diferido y que nos hacen a través de las redes sociales, a través del correo electrónico. Son bastantes correos y por eso, digamos, las inquietudes más frecuentes las estamos respondiendo en este espacio o en publicaciones de las redes sociales. Para quienes todavía no nos siguen, nosotros continuamente estamos publicando ahí la información de interés general sobre este curso, tanto los links para que ingresen cada semana, entre lunes y martes estamos publicando los links, tanto para quienes se inscribieron, para quienes no. Queremos recordarles que sin importar si se inscribieron o no se inscribieron al curso, pueden ingresar y llenando los formularios de asistencia de por lo menos 6 de las 8 sesiones, pueden reclamar el certificado que les da la Secretaría de Infraestructura Física de la Gobernación de Antioquia, que es la que se encarga de realizar este primer curso de este año 2024. Sobre otras inquietudes que nos han estado llegando en estos días, sobre el tema del formulario de asistencia, queremos recordarles que lo estamos enviando faltando 15 minutos para terminar cada sesión. Lo estamos mandando al chat o mejor a la tabla de anuncios que tienen todos a su costado derecho, tanto en el celular como en el computador. Pueden ver un icono con las letras P, Y, R en la parte superior de sus pantallas. Si tienen un computador en la parte superior derecha, le dan clic ahí, se despliega un poco como si fuera un chat y ahí ustedes no solo pueden hacernos las preguntas que tengan, sino que pueden también ver cuando nosotros enviamos el formulario de asistencia, que les repito, faltando 15 minutos para terminar la sesión, más o menos a las 11:20, 11:30, lo estamos enviando para todos, para que lo tengan súper presente. Los formularios de asistencia del primer módulo ya están cerrados, por eso los invitamos a seguir asistiendo y teniendo la asistencia de por lo menos 6 sesiones, es decir, de los módulos restantes, este y los otros 2 faltantes, aún así pueden reclamar el certificado. Igualmente ahí nos pueden hacer todas las preguntas que les recordamos, respondemos en la siguiente sesión. Es decir, no hay un espacio al final de cada sesión para responder las preguntas del tema, porque son muchas. Nosotros recopilamos esas preguntas y las respondemos en la siguiente sesión, en los primeros minutos de cada clase. Entonces, para que tengan todo eso muy presente y para que nos sigan en las redes sociales, @obras_antioquia en Instagram, Facebook y X, que, como les digo, ahí estaremos publicando toda la información acerca del curso y acerca de lo que venga más adelante. Y también, obviamente, el interés, los enlaces para las siguientes sesiones de las siguientes semanas y la información para que puedan reclamar la certificación a quienes cumplan el requisito de las 6 sesiones. No siendo más, le doy entonces paso al profesor Edwin, quien va a ser el responsable de esta cuarta sesión del segundo módulo y quien nos acompañará en estas y nos compartirá su presentación en la siguiente hora y media. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Edwin Brandon. Yo soy ingeniero civil, especialista en interventoría de proyectos y obras, y voy a estar acompañándolos el día de hoy con este módulo que está enfocado en la estructuración de un presupuesto de obra interventoría en el formato dispuesto para tal fin de la Secretaría de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia. Bueno, antes que nada quisiera hacer una presentación con la continuidad del curso. Como se ha visto en los módulos anteriores, es de importancia lograr ejecutar los proyectos con celeridad para acceder a los recursos en el territorio. Con la apropiación de los conceptos que acá se están impartiendo, se está buscando una completa intervención del plan vial departamental,
cuyo objeto básicamente es unir a las comunidades para generar productividad y desarrollo de las mismas. Inicialmente también hago un llamado para generar gran atención en el curso, tanto en este módulo como en los que continuamente se van a seguir dando. Allí se profundizarán un poco todo lo que tiene que ver con el sistema general de regalías y algunos otros modelos de financiación, como vienen siendo las obras por impuesto enfocadas en los municipios PEDIC y SOMAC. Bueno, para comenzar, les recuerdo que el día de ayer se estuvieron impartiendo conceptos de componentes de presupuesto de obra y de interventoría. El día de hoy vamos a estructurar un presupuesto completo acudiendo a cada uno de esos conceptos en la plantilla que está dispuesta para tal fin. Antes de empezar, hago un llamado importante. Es de recordar, como se vio desde el primer módulo, que todas las actividades que vamos a enfocar en la estructuración del presupuesto están encaminadas en la etapa de preinversión. En la etapa de preinversión, específicamente en la fase 3 de los estudios y diseños. Como ustedes vieron en su momento, hay 3 fases para estos estudios: la fase de perfilamiento, la fase de prefactibilidad y la fase de factibilidad, que es la que estamos en este momento enfocados y en la que deben estar todos los estudios para que tengan un grado de madurez para poderlos perfilar en un presupuesto definitivo para acceder, digamos, a las fuentes de financiación y ejecutar los proyectos. Bueno, con esa claridad vamos a entrar un poco en materia en la estructuración del presupuesto. Les reitero el orden que vamos a tener como los componentes de obra. Inicialmente, la plantilla de estructuración tiene una hoja de datos iniciales que se las voy a proyectar en este momento. En esta hoja, básicamente, es importante tener en cuenta cómo trabaja la plantilla. La plantilla es un documento, un archivo que está construido para facilitar tanto el proceso de montaje de los presupuestos por parte de la entidad formuladora o quien acceda a ella, y la revisión interna que se hace acá dentro del departamento de Antioquia. Como es bien sabido, este formato específicamente lo construimos para los procesos que se revisan y tienen, digamos que interacción directa de recursos de la Secretaría de Infraestructura Física del departamento. Entonces, el tenerla formulada con todas las disposiciones de ley y todos los requerimientos que tenemos nosotros acá en la dependencia, facilita mucho el proceso de revisión y le da celeridad a los proyectos. Inicialmente en pantalla pueden ver que está un color evidente, resaltante, en un naranja, que básicamente son todas las celdas de modificación directa en la plantilla. Todas esas celdas ustedes las deben estar modificando y ajustando a medida que van haciendo la construcción completa del presupuesto. Bueno, vamos a utilizar un poco el montaje. Acá básicamente en la hoja de datos iniciales nos solicita que definamos claramente cuál es la entidad, cuál es el nombre del proyecto, quién va a ser el responsable y los demás datos que ven en pantalla. Acá hago una explicación general del proyecto que vamos a trabajar el día de hoy, enfocando un poco en el alcance del curso. Se va a trabajar un proyecto localizado en el municipio de Nechí, una intervención de 6.8 kilómetros de mejoramiento de vía entre la vía Colorado a Nechí. Entonces, básicamente acá definimos cuál es el municipio de interés del listado desplegable que ya se genera en la plantilla que está formulado. Tenemos que dar el nombre del proyecto. Acá es muy importante y recalco algo que en las sesiones anteriores comunicaron las ingenieras encargadas de todo el componente de los estudios. El nombre del proyecto debe ser el mismo en todos los estudios en fase 3 como en el presupuesto. Esto para poder dar viabilidad y que toda la información o repositorio documental del proyecto esté alineado para poder ejecutar el proyecto debidamente. Algunas veces se realizan modificaciones de última hora por el alcance del proyecto y no todos los documentos quedan coincidiendo, y eso es un problema después a la hora ya del perfilamiento del proyecto y dar la viabilidad. Con esa claridad del nombre del proyecto, continuamos entonces detallando los datos del personal responsable. En este caso, yo soy quien va a estar haciendo el montaje, entonces diligencié mis datos de contacto, el responsable, un cargo, ingeniero civil de la Secretaría de Infraestructura Física del departamento. Acá relaciona el número de la matrícula profesional del encargado y sus datos de correo electrónico. Acá hago una claridad.
Como pueden ver, la celda del salario mínimo y el auxilio de transporte están relacionadas en otro color, un color un poco representativo de las celdas que no se pueden modificar. Esto es porque esas celdas son componentes de ley inmodificables para la tipología del proyecto. Entonces, no se permite como la adición de estos mismos, en este caso para el salario mínimo y el auxilio de transporte. Acá explico un tema conforme a la selección para el componente de obra y para el componente de interventoría de la exoneración del artículo 114. En las sesiones pasadas, mi coordinador, el ingeniero Néstor, explicó un poco este tema. Yo quiero profundizar en la explicación. Este componente de la exoneración rige 3 aportes. Esos 3 aportes se ven reflejados en el factor prestacional, como ustedes lo pueden apreciar en estos 3 componentes: salud, SENA y ICBF. Digamos que la nomenclatura de esta resolución indica exoneración. Eso en cierta medida no se puede analizar de esa forma. ¿Qué pasa con esos aportes? Algunas asociaciones o algunas figuras tributarias, a la hora de hacer su declaración de renta ante la DIAN, tienen, digamos, la posibilidad de que se les retornen algunos recursos. Cuando eso pasa, esa plata, ese dinero es considerado como un parafiscal, deducible del impuesto de renta. ¿Qué pasa con esos parafiscales? Hay que ponerles especial cuidado porque no deben ir financiados con recursos públicos. No tiene sentido que un dinero que se le va a reconocer a un contratista cuando él haga su rendición de cuentas ante la DIAN sea cubierto con recursos públicos, porque el Estado se lo estaría dando al contratista y después el Estado se lo estaría devolviendo. Entonces es como la figura que tiene este componente. Para los proyectos de obra, casi siempre las asociaciones o las empresas ejecutoras están exoneradas, cumplen con las condiciones que se pueden apreciar en el artículo. Entonces ahí en la plantilla pueden acceder como al enlace donde se explica en detalle esta medida, pero básicamente la explicación es la que les acabé de dar. Voy a dar un poquito más. Acá hay que definir la tipología del riesgo. Acá es importante que todos los proyectos de infraestructura vial están enfocados en un riesgo 5, el máximo, digamos que aplicable para la tipología del proyecto. Bueno, acá hago énfasis en algunos datos adicionales de esta hoja, que son la duración y las distancias de acarreo. Es importante que para el tema de la duración debe haber un cronograma detallado obedeciente a los estudios en fase 3, el cual debe direccionar la definición que ustedes vayan a hacer. En este caso, para el proyecto, como les dije, de 6.8 kilómetros, la obra va a tener una duración estimada de 6.5 meses y la interventoría de 7.5. Para el tema de las distancias de acarreo es importante ser minucioso. Acá hay algo que quisiera mostrar y está, en un segundo, está en esta carpeta y es una certificación que nosotros comúnmente solicitamos acá en la dependencia para la validación de este componente. Como pueden ver, acá se ubica espacialmente la intervención que se va a realizar. Acá debe haber un análisis de centros de gravedad para definir estas distancias. Entonces, como ustedes pueden apreciar, acá el municipio de Armenia en su momento para la revisión de un proyecto identificó cuáles eran las distancias de cada uno de los materiales que se iban a transportar en la obra, para material granular, para material de playa, para material de tierra, para escombros y para insumos generales. Esa certificación es importante que al momento de presentar el proyecto ante la Secretaría de Infraestructura Física sea direccionada. Bueno, continuemos. Como les digo, estas distancias deben estar validadas. Finalmente, en este componente de datos iniciales se indica que se debe relacionar si la póliza de responsabilidad civil extracontractual para la interventoría es exigible o no. Acá hay que tener, digamos que, especial cuidado. La entidad responsable debe hacer un análisis verídico de los riesgos que puedan afectar su contrato de interventoría y en el caso de que el desarrollo del objeto principal del contrato de la interventoría pueda generar un riesgo de daño a tercero, la debe relacionar. En este caso, para el ejercicio práctico no la voy a relacionar y voy a continuar pues, con la explicación de la plantilla.
El siguiente componente que aparece en el presupuesto es la hoja de factor prestacional. Acá es importante que se deben definir los salarios, como les dije hace un momento, en todas las celdas que están en color naranja es donde ustedes pueden editar la información. Básicamente diligencian el perfil del profesional que necesitan para el proyecto, que van a tener en cuenta en las hojas de APU, en las hojas de memoria las hojas de APU, en las hojas de el AIU, en la interventoría. Todos los profesionales que van a requerir para el proyecto los diligencian dentro de este componente, así como su cantidad de salarios mínimos a devengar. Nosotros, para la definición de estos perfiles, hicimos un estudio con algunas entidades ejecutoras de proyectos acá en la zona de cobertura del departamento y generamos una tabla donde ustedes la pueden apreciar y tomar como referente. Acá hago un paréntesis y es que toda la información que nosotros vamos a ir mostrando por medio del curso va a estar consolidada en unos documentos de gestión, digamos que documental, que valga la redundancia, y se les va a aportar a ustedes al finalizar todos los módulos. Entonces, para que lo tengan presente, también la plantilla se va a compartir, algunos documentos que especificaré un poco más adelante, como es la base de referencia y otros documentos de interés. Bueno, el día de ayer, en este componente de factor prestacional, resultó una observación muy verídica. Acá hago otro llamado, y es que estos documentos que nosotros vamos, digamos que modificando y revisando, están en constante desarrollo, están en constante, digamos que ajuste y construcción. Ayer se identificó que nosotros, por ejemplo, teníamos formulado con 48 horas este componente del análisis del valor sea real del salario, lo ajustamos con respecto a la ley 2101 del 2021, que indica la modificación gradual que va a tener ese componente de las horas laborales trabajadas semanalmente. Acá hago otra explicación y es algo que ayer se comentaba con respecto al perfil de los profesionales. Algunos perfiles los definimos como administrativos y algunos perfiles como personal de obra, operativo. Por, digamos que decisiones directivas acá en la entidad, para los perfiles administrativos tenemos una relación del salario básico anual con sus horas calendario, y para los perfiles de obra se tiene en cuenta todo el análisis de las horas efectivas, los descuentos que hay por su tiempo real, digamos que efectivo al año, que viene siendo descontando los domingos, los días festivos y los permisos que tienen al año, como lo pueden apreciar acá en la tabla. Continuaré con la hoja ya en sí del presupuesto. Voy a hacer un zoom, por acá me están indicando que se ve un poco borroso. Todo. Bueno, para este componente del presupuesto es importante tener, digamos, conciencia de qué necesidades van a haber en la obra, cuáles van a ser los productos que se van a ejecutar. Para eso, acá les recomiendo acudir a algunos referentes que tenemos nosotros, digamos, identificados para estos fines. El principal y con el que nosotros hacemos las validaciones acá dentro de la entidad es la base de referencia de precios de la CIF. Esta base de referencia es este documento que les voy a mostrar. Este documento nosotros acá tenemos personal especializado y dedicado netamente a hacer la actualización, la revisión, la validación técnica de los APUs, y mensualmente se está publicando una versión, digamos que construida y ajustada. Este documento también se les va a compartir en la información documental y sirve en gran medida para que ustedes hagan el chequeo de cómo están los precios en el departamento para las actividades que van a ejecutar. Acá hay un llamado importante, y es que no siempre los referentes que se tienen para algunas actividades de obra son firmados con tinta sangre, por decirlo de alguna manera. Algunas veces particularidades locativas como dificultades de pronto en presencia de aguas, algunos sitios críticos que requieran estudios de profundidad estructural, hidráulica, geotécnica, requieren cositas adicionales que generan una complejidad que algunas veces no se tiene en cuenta en estos referentes. Entonces es importante que tengan esa consideración, no siempre tomarlo como
algo 100% verídico para las condiciones particulares de la obra, sino que ustedes deben tener un estudio aparte, un estudio completo, conocer el proyecto que van a ejecutar, conocer sus realidades de la locación y eso analizarlo en cada una de las actividades que se vayan a relacionar. Bueno, acá quisiera hacer una explicación adicional y es en el tema que se ha comentado un poco de los productos. Si ustedes pueden ver acá en pantalla, la base de datos de presupuestos de la CIF no está montada con esa metodología de productos. ¿Por qué? Porque básicamente la base de referencia está montada por capítulos. Ustedes pueden ver preliminares, demoliciones, cortes y retiros. Un producto viene siendo, digamos que un entregable tangible, que a la hora de ejecución del proyecto se le puede hacer medición y seguimiento verídico durante el desarrollo de la obra. Acá voy a hacer el montaje inicial del producto número 1 necesario para este proyecto, que vienen siendo las cunetas. Y acá en adelante va a ser un poco, digamos que procedimental la clase para que tengan un poco de paciencia. Entonces, el primer producto es la ejecución de una vermacuneta. Para eso, ya de todos los estudios se debió haber identificado cuáles eran las actividades necesarias. Yo por acá tengo, digamos que las que consideré necesarias en este caso, que vienen siendo una excavación, la instalación del concreto para esa excavación y el lleno para la misma. Un segundo que está en desorden como lo tengo. Entonces, como les decía, de todos los estudios que se tienen para el proyecto, se debe tener un especial cuidado en la definición de estas actividades. Prosiguiendo con la presentación, continuamos entonces ya con la explicación de los componentes de las memorias de cálculo de cantidades de obra, donde hay que tener un especial cuidado de la localización de las intervenciones, el abscisado real de la vía, la influencia que tienen acá las distancias de acarreo. Se debe tener un especial cuidado en que todo lo que se defina en una memoria de cálculo que se va a relacionar la cantidad de ejecución de una actividad debe estar alineada con los diseños y especificaciones ya previamente definidas para esa actividad. Además debe contar con detalles de planos y soportes gráficos. Les voy a mostrar la construcción de las memorias para esta actividad. Para esta primera actividad se tiene la necesidad de ejecutar una excavación en material común, sin entibado, porque no va a haber desbordamiento, digamos, de los elementos, no se va a ver un volumen, digamos, que significativo para ello. Esta actividad incluye el transporte y la disposición final de los materiales. Esto es de especial cuidado a la hora de montar el APU. Entonces, acá se muestra un esquema gráfico de la tipología de cuneta a desarrollar. Entonces, acá se puede apreciar que el volumen que se requiere para la excavación viene siendo todo el que se tiene concebido por la cuneta, también el volumen de esta sección inferior con material granular y adicionalmente si el talud está, digamos, considerado plano, también se debe hacer la excavación de esta sección que estoy resaltando acá en pantalla. Entonces, la plantilla indica en este componente que, donde están detalladas las instrucciones, que en caso de que el factor de cálculo requiera una fórmula para áreas, volúmenes o cilindros, en este caso para una área que va a ser el área de excavación, ustedes en la columna factor deben definir cuál es el área el área de interés, ¿cierto? Para este caso, el área de interés, digamos que puede estar sencillamente definida por
el área de un triángulo que viene siendo el que está, digamos que considerado por esta base, esta altura, sobre 2, que es lo que yo relaciono acá en la fórmula, 0.859, como viene siendo esta base, la altura viene siendo este 0.386, menos el espesor de esta sección, que como bien sabemos, esta tipología de cuneta tiene un espesor de 10, eso lo dividimos por 2, esa es el área del triángulo que vamos a excavar acá, más el área de estas dos secciones, que vienen siendo la cuneta, la base de la cuneta y el lleno que se debe realizar, que debe excavar inicialmente también. Entonces, ese es el factor. En este caso, las cunetas se requieren en ambos costados de la vía, entonces acá se relaciona una cantidad de 2 y para una longitud total en el abscisado de interés inicial 250 metros y como pueden ver para los demás, los que se muestran en pantalla. Con eso la memoria de cálculo queda completamente construida y nos arroja 2.339 metros cúbicos de excavación. Voy a ir un poquito más rápido en la explicación, veo que está avanzando un poco el tiempo y son muchos los componentes que hacen falta. Expliqué en detalle esta memoria de cálculo, las demás están construidas de una manera muy similar, en detalle, indicando cada una de las intervenciones y los factores necesarios para la misma. Este documento se les va a compartir, ustedes van a poder hacer las verificaciones que requieran. Continuaré con la explicación de los APU requeridos para el proyecto. Acá en el componente de APUs les hago un especial llamado a tener en cuenta un estudio verídico desde el componente principal de los APU, que vienen siendo los insumos. Los insumos ustedes los deben relacionar conforme a las particularidades locativas de cada una de las intervenciones en las hojas correspondientes para eso, como vienen siendo las hojas de insumo equipos, la hoja de insumos materiales, la destinada para los transportes, la destinada para la mano de obra. Relacionando ya todos los insumos que ustedes necesiten para la elaboración, tanto de los APU del presupuesto, como del formulario de la administración, como del formulario de la interventoría, esta información que está relacionada acá se les va a generar como un listado desplegable en los demás apartados del archivo. Entonces, si ustedes van, por ejemplo, a una APU y quieren hacer el montaje completo del mismo, ustedes en cada componente, en los equipos, en los materiales, en los transportes, se van a parar en las celdas que están resaltadas en color naranja y si ustedes le dan clic a el menú que sale del formato de validación montado para esta hora, van a poder seleccionar lo que requieran relacionar en el APU. En este caso, se relacioné cualquier elemento para que vieran que ya lo trae así como su unidad y su tarifa, pero para este caso en particular vamos a hacer el montaje de una excavación para estructuras en material común, en seco, sin entibar. Esta actividad incluye transporte y disposición de los materiales. Acá reitero un llamado que se hizo en las sesiones pasadas y es hacer muy claros, concisos y detallados en las descripciones de las actividades. Si ustedes ven, por ejemplo, esta actividad indica todos los componentes que se requieren relacionar, como son transporte, disposición y lo que tiene representatividad en la construcción. Como les dije, nosotros en la base de referencia tenemos actividades para muchas de las actividades comunes de obra civil que les pueden servir de punto de partida. En este caso voy a realizar el montaje con esta actividad de la base de datos que básicamente tiene exactamente el mismo alcance, que viene siendo la 4.1.8. Para la ejecución de esta excavación se requiere una retroexcavadora de llanta. Acá la voy a relacionar. Ya se debió haber tenido su ingreso de la tarifa en la hoja de insumos. Adicionalmente para esto también se requiere un transporte y una disposición final del material resultante. Para el transporte, acá voy a hacer una claridad importante y es cómo está interrelacionada la plantilla. Entonces,
Si ustedes recuerdan, al principio de la presentación se relacionaron algunas distancias en la hoja de datos iniciales. Esas distancias, ¿para qué? Digamos que están desde ese componente, para que a la hora de ustedes relacionar en esta celda de cada uno de los APUs, según la tipología de acarreo que requieran, sea tierra, sea escombros, sea material de playa, sea material granular, según lo que ustedes ingresen ahí, la distancia sea la que se relacionó en esa hoja de datos iniciales. Para este caso vamos a tener una distancia de material de playa, no es de material. No, este es material de la excavación que vamos a excavar para la sección de la cuneta. Entonces, cuando ustedes hagan la relación de esa tipología de material, se les va a relacionar la distancia. Adicionalmente, tenemos que relacionar el costo de la disposición final de este material cuando sea puesto en los sitios o son para este fin. Para esto hay que tener también un especial cuidado de algo que nosotros logramos identificar muchas veces cuando presentan los proyectos acá a la Secretaría, y es que algunas veces desde la concepción tanto de la memoria de cálculo como de el APU hay una duplicidad de componentes, algunas veces en el desperdicio, algunas veces en la expansión del material. Si ustedes logran apreciar, acá se tiene un porcentaje de expansión del 30% debido a que ese material va a ser sacado, digamos, del banco y ahí va a perder la cohesión que está aproximadamente en un 30%. Si nosotros lo relacionamos acá dentro del APU, no puede ser relacionado también dentro de la memoria porque había una duplicidad de cálculo. Ustedes lo pueden evidenciar acá acudiendo a esa memoria de cálculo. Acá en el factor no está relacionado ningún porcentaje de expansión para este componente. Continúo con la explicación de este APU, indicando algo bastante representativo. Algunas veces unas actividades están netamente marcadas por los equipos que rigen los rendimientos. Me explico. En este caso tenemos una retroexcavadora de llanta, la cual tiene un rendimiento de 20 metros cúbicos la hora. ¿Cuánto puede hacer la cuadrilla para esta actividad, sabiendo que el rendimiento está netamente marcado por la retroexcavadora? Ellos simplemente están ahí como un apoyo para la ejecución de la actividad? Pues es lógico que el rendimiento de esa cuadrilla sea el que está definido por la maquinaria multiplicado por 8 veces, que son las 8 horas que va a trabajar esta cuadrilla al día. Para esta cuadrilla necesitamos un oficial de obra civil y 2 ayudantes de raso. Así entonces ya nos queda completamente construido este APU. Logran identificar algo. Con base en el referente que tenemos para esta actividad, hay una diferencia representativa en el apartado de los transportes. ¿Por qué? Y por eso ahorita les hacía el llamado que se debe tener en cuenta y en especial cuidado las particularidades locativas de cada zona. Nosotros en la base de datos tenemos relacionada una distancia, digamos que promedio para algunos proyectos, que es 5 kilómetros de transporte, lo cual con una expansión del 30% nos da este 6,5 que se está relacionando. Pero en este caso en el APU tenemos una distancia de 17,5 al sitio dispuesto para llevar este material de excavación. Entonces, es una diferencia representativa. Como les digo, no siempre estos APU de referencia son firmados con tinta, no los pueden tomar, deben tener en cuenta las particularidades de cada proyecto, como se evidencia en este caso. Voy a hacer el montaje también de los demás APUs necesarios en este momento. Para el primer entregable que vienen siendo las cunetas. Acá voy a hacer la continuación de la misma metodología. Se tiene para esta actividad el siguiente referente, un lleno mecánico compactado con material de la excavación para esa base que se va a tener de la cuneta. Para esto es necesario un compactador vibratorio, lo va a ir seleccionando y una retroexcavadora.
rendimiento de esta actividad está de 40 metros cúbicos por hora para la cuadrilla y de 320, de la misma manera como lo explicaba ahora, para la mano de obra, cual está supeditado y el rendimiento está marcado aquí por los equipos. Acá continúa una APU bastante interesante para explicar un concepto que es el que prosigue en la explicación, que viene siendo la actividad de el suministro, el transporte y la instalación del concreto de 21 para las cunetas. Entonces, ¿qué pasa acá? Algunas actividades, cuando se tienen, digamos que, actividades predecesoras concurrentes, como viene siendo para este caso la instalación del concreto, se suelen manejar con algo llamado subanálisis, que viene siendo un apego adicional analizado para una actividad previa, como viene siendo en este caso la preparación del concreto de 21. Entonces, acá ustedes deben hacer un pasito adicional y es realizar la validación de este concreto de 21 para la actividad de preparación. ¿Para qué? Para después poder coger este insumo y llevarlo a la actividad ya del vaciado en sí. Entonces, teniendo en cuenta esa claridad, la plantilla ya tiene formulada una dosificación y una composición general para distintas tipologías de resistencia de concreto y para distintas tipologías también de mortero. Validando esta construcción de los APU auxiliares, ahí sí podrían entonces entrar a relacionarlos dentro de los APU ya del vaciado. Miren algo importante. Dentro de los APU auxiliares ya se está teniendo en cuenta la distancia completa del transporte de los materiales granulares para la actividad de preparación del concreto. Entonces, esto no se puede relacionar en la actividad del vaciado. Es otro error también muy común que logramos identificar, que se relaciona esta distancia de acarreo en ambos componentes, o inclusive a veces dentro del APU no se genera un APU del subanálisis, lo cual no es correcto y genera un poco de enredo, sobre todo con el tema de los rendimientos, porque no se logran identificar cuál es el avance real de las actividades que se están definiendo. Entonces acá voy a relacionar el concreto de interés en este caso, que es el concreto de 3000, una cantidad unitaria, como lo requerimos para la APU de 1 metro cuadrado, y acá hago un llamado al análisis. Ya se está considerando dentro de la APU de preparación un desperdicio aproximado del 5% para todos los materiales. Entonces estaría un poco exagerado considerar también un desperdicio del 5% para la actividad de vaciado. Eso depende obviamente del criterio que tenga la persona que esté, digamos que montando, y también su experticia en obra. En este momento yo voy a relacionar un desperdicio aproximado del 3%, que me parece que cubre esa posible disgregación que puedan tener los materiales en ese transporte y en la actividad de formaletería y vaciado, la pérdida que se pueda generar. Voy a terminar de construir acá el APU. Dos ayudantes entendidos, un entendido y dos rasos. Listo. La última actividad para este primer entregable viene siendo la instalación del acero. El APU se construyó de manera muy similar a los, digamos que literales anteriores, acudiendo a una base de referencia y teniendo en cuenta las particularidades que se puedan presentar en cuanto a rendimientos y cantidades de cada una de las actividades. Con estos componentes ya estaría, digamos que construido completamente el primer entregable. Entonces, acá ya es
digamos que un poco más fácil apreciar la diferencia que se tiene. Un montaje de presupuesto, como lo pueden ver en el costado derecho de la pantalla, en la base de referencia de nosotros, por capítulos, y un montaje de presupuesto por productos. Yo anteriormente a la presentación realicé el montaje de las demás actividades para los productos adicionales con el fin de agilizar un poco el avance acá en la presentación y tener elementos para mostrarles esta diferencia. Acá básicamente se logrará apreciar, un segundo, relacionar las fórmulas que aún no estaban relacionadas. Entonces acá ya está, digamos que montado completamente el presupuesto por productos. No me hace falta dar una claridad con las especificaciones que ya acudo a ella, pero primero quiero mostrar una diferencia principal en el funcionamiento de esta plantilla. Miren ustedes que todas las cantidades de obra están relacionadas dentro de esta primera columna y la forma de buscar la plantilla, esa cantidad es acudiendo a esa primera columna. Y para los APUs acude a la segunda, que vienen siendo los ítems de pago. ¿Por qué está montado de esta manera? Porque hay una particularidad en montar los presupuestos por productos, y es que algunas veces un ítem de pago puede verse repetido, porque se va a ejecutar la misma actividad, pero en productos distintos. Caso está en el producto número 3, que viene siendo la construcción del post-cover, que miren que acá se está repitiendo la excavación para la estructura, el suministro del acero y el lleno mecánico compactado. Si ustedes logran apreciar, el ítem de pago es el mismo, el valor unitario es el mismo, pero lo que se encuentra discriminado es la cantidad unitaria. Por eso se tienen como estas dos columnas en el formulario de presupuesto. Ustedes, acá también tenemos los enlaces para que hagan la consulta de cada una de estas definiciones. Entonces, esa es una claridad bien importante a la hora de montar un presupuesto por productos que deben tener a colación. Acá entro a explicar lo que faltaba, el tema de las especificaciones técnicas. Para cada actividad se debe aportar, cuando se relaciona el proyecto acá a la Secretaría de Infraestructura Física, el montaje de las especificaciones técnicas. Para esto, nosotros les solicitamos que hagan una consulta verídica, un estudio minucioso. Nosotros tenemos algunos referentes para estas especificaciones. Acá los relacioné en la carpeta que va a estar dispuesta, como viene siendo la actualización de la normativa de envías del año 2022, y también tenemos un documento que está en construcción y ajuste también en la Secretaría, que viene siendo este documento de especificaciones técnicas. Algunas veces no es posible identificar en los referentes que se tengan de la normativa todas las especificaciones dispuestas para un proyecto, entonces toca entrar a la construcción detallada por parte del profesional responsable de ese componente. Caso está, por ejemplo, miren, esta actividad de recuperación de obras transversales no estaba en algún referente en vías. Entonces, ¿qué tocó hacer para este proyecto en particular? Entrar a hacer la construcción. Lo mismo para estas actividades de recuperación mecánica. Así entonces, ustedes acudiendo a esa normativa ya deben hacer la validación y relacionar acá en esta celda la que sea correspondiente para la actividad que van a necesitar. En este caso acá las ingresé rápidamente para continuar con la presentación. Bueno, de esta forma ya tenemos en el avance de obra construidos todos los componentes hasta los análisis de precios unitarios. Acá necesitamos ya hacer un paso a el análisis de todos los gastos administrativos que se requieren o que se necesita incurrir para poder ejecutar los proyectos. Entonces, empecemos a analizar ese componente dentro de la administración. Acá quisiera ir haciendo una claridad bien importante, y es que para este componente de los gastos administrativos se deben relacionar los recursos que verídicamente se hayan identificado sean necesarios para la ejecución de las obras. Muchas veces acá también llegan proyectos que se relaciona un profesional, por ejemplo un forestal,
y no hay zonas de afectación forestal a reservas, o se relaciona también un biólogo y no hay cruces de fauna o una afectación real de ese componente. Entonces hay que concientizar un poco las necesidades de cada proyecto para que la formulación y la estructuración del presupuesto para ese fin quede lo más real posible y conforme a las condiciones de obra. Entonces, para la construcción de este formulario de administración, se identificó que se requerían profesional director de obra, profesional residente de obra, un residente ambiental, un profesional destinado para la atención de la seguridad y salud en el trabajo, adicionalmente un profesional residente social, y para generar un apoyo a ese profesional de residencia, se consideró en este proyecto, por la localización y las particularidades que tenía, que también debía haber un auxiliar y un profesional adicional destinado para la calidad de las obras definitivas. Acá no he relacionado al profesional en calidad para explicarles una particularidad que tiene la hoja de insumos mano de obra en la plantilla. Esa particularidad ustedes la pueden apreciar comparándola con las demás hojas de insumos. Si ustedes ven, básicamente las hojas de insumos normales o digamos simples, básicamente ustedes generan el listado. Pero en la hoja de insumos mano de obra, todo está formulado para los perfiles que ustedes definan y se les calculan las prestaciones de ley acudiendo al factor prestacional que expliqué al principio. Entonces, es un pasito adicional que se debe hacer para diligenciar la hoja de insumos mano de obra, es ir a la hoja del factor prestacional, si no está el perfil acá destinado para ello, y ingresarlo en ese componente. Entonces, en esta hoja de factor prestacional se tienen celdas definidas para el ingreso del personal, y si ustedes ven, hay algunas celdas vacías para el ingreso del personal faltante o el que ustedes consideren que necesitan para su obra y no está dentro de los perfiles que ya están predeterminados. Entonces, acá, caso particular, requerimos un profesional en calidad que no está dentro de ese formulario. Entonces, básicamente, es ir a ingresarlo dentro de la hoja del factor prestacional, definirle su perfil salarial. Para este caso, es un perfil similar a un profesional residente. Definirle la tipología, si es de obra o de administración. En este caso va a ser destinado para la administración del proyecto. Y ahora sí, después de relacionarlo en la hoja de factor prestacional, ya se les va a ver reflejado en la hoja mano de obra para relacionárselo al proyecto. Mírenlo acá, profesional en calidad. En un segundo que generó un error de formato. Listo. Otro perfil adicional que necesitamos es el tecnólogo. Acá me generó un detalle, digamos que el formulario de la mano de obra viene dado por la formulación. De un segundo, lo ajusto. Porque no estaba bien relacionado los rangos, pero ahí ya de cargarlo.
había un detalle ahí en la formulación. Ya quedó relacionado el profesional en calidad que necesitamos. Voy a hacer el mismo proceso relacionando el perfil del personal necesitado para el tecnólogo en construcciones civiles, que no lo teníamos tampoco dentro del formulario. Mírenlo acá. Como les decía, se relaciona inicialmente dentro de la hoja del factor prestacional, nuevamente dentro de la hoja de insumos mano de obra, la cual ya quedó ajustada en ahí el lapsus en formulación. Posterior a esta definición, ya se va a poder relacionar el perfil que necesiten dentro del formulario. Acá, como les decía, para el proyecto se requiere un director, un residente ambiental, un profesional SST, un residente social, un auxiliar y un profesional en calidad. Y entonces también necesitamos un tecnólogo. Acá explico algo particular que obedece una consulta que nos hicieron de la topografía. Se nos consultó si la localización, trazado y replanteo o la topografía debe estar considerada dentro del costo directo como localización, trazado y replanteo o dentro de la administración como profesional destinado para ello. Acaba muy de la mano del criterio del estructurador. Muchas veces cuando se relaciona dentro de la administración la topografía genera un poco, digámoslo así, de ruido porque la carga en cierta medida, pero en este caso se identificó que no lo hacía cuando se relacionaba la topografía, entonces se decidió dejarla en este componente. Pero independientemente de dónde se relacione, no hay, digamos que, problemas u objeciones por parte del departamento para este componente. Lo que sí es que es necesario que se esté cubriendo, sea dentro de la administración o dentro del costo directo, este componente. Para este proyecto también necesitamos un almacenista, un inspector de obra, necesitamos gastos de oficina central. Acá hago una aclaración adicional, y es que muchas veces en los proyectos las entidades o ejecutoras manejan varios proyectos al tiempo. Entonces hay gastos que por su ejecución, digamos que continua, no deben ser cargados 100% a un solo proyecto, porque como ya expliqué, manejan distintas, digamos, ejecuciones. Caso tal para estos gastos de la oficina central, nosotros consideramos que para este proyecto la entidad ejecutora posiblemente tenga 4 proyectos más en ejecución, por eso le cargamos una dedicación del 25% a esos gastos de la oficina central para, digamos que manejar los componentes administrativos. Sin embargo, hay componentes que sí o sí netamente deben relacionarse para solo el proyecto, que vienen siendo los que se muestran acá, los gastos de oficina y campamento, los gastos de sistema de cómputo y los gastos de transporte para el personal en obra, ¿cierto? Entonces, acá se va a requerir el alquiler de una oficina, se tienen costos estimados como lo pueden apreciar en la pantalla. Para esta definición también del componente de la vigilancia, nosotros acudimos a una circular que publica la Superintendencia de Vigilancia, también va a estar en los documentos a compartir, la voy a mostrar por acá rapidito, y básicamente ahí se definen las tarifas mínimas requeridas para este componente de la vigilancia. Para el caso particular de este momento tomamos para medio humano sin arma, tarifa mensual vigente, es la que se relaciona en el proyecto.
hay componentes que también se relacionan conforme a la necesidad del proyecto, como vienen siendo el proyecto de intervención del corredor Colorado-Nechí queda en una zona, digamos, particularmente alejada, y para eso se consideró una cobertura de gastos de alojamiento, transporte y alimentación del personal, considerando que no todo el personal que estuviera en la obra iba a ser de la zona, iba a cumplir como con las necesidades del proyecto. Entonces se consideró este componente para el proyecto, que vienen siendo para gastos de alojamiento 600.000, gastos de transporte alrededor de 200.000 mensual y una alimentación de 700.000, lo cual brinda un costo total de 1.500.000 para las 13 personas que se van a necesitar en la intervención de este corredor. Así, en mayor medida ya se explicó un poco como los componentes administrativos. Continuamos con el tema de los transportes. Acá se consideró la relación de dos vehículos, considerando que dentro de la administración quedó una cuadrilla de topografía, la cual va a estar en circulación continua y va a requerir un vehículo para su movilización, y también para todo el personal administrativo se relacionó el otro vehículo. Se consideraron 3 motos necesarias para el transporte también de ese personal y un camión para el material resultante y de cada una de las obras, para el transporte de los equipos dentro de las zonas de intervención. También se requiere una valla para instalar en este corredor. Hago una claridad con algunas notas que han quedado pendientes, que viene siendo esta, donde el día de ayer se hizo una consulta si los profesionales de residente ambiental, residente social, residente de seguridad y salud en el trabajo se relacionaban dentro de este componente administrativo o dentro del plan de gestión. En los proyectos que maneja comúnmente la Secretaría de Infraestructura Física se considera este personal netamente administrativo, entonces por eso está dentro del formulario de la IU. Adicionalmente, para el proyecto se requiere relacionar unos ensayos necesarios para la ejecución de todas las obras. Estos ensayos deben estar, digamos, soportados en un estudio verídico según la normativa para la ejecución de los mismos, y en la plantilla se diligencian dentro de la hoja dispuesta para este fin. Nosotros ahí tenemos un listado general que ustedes pueden consultar y definir cuáles son los que necesitan para el proyecto. En este caso se definieron que para la obra se necesitaban 64 ensayos de relación de soporte, 381 de densidad y así sucesivamente para los demás, y lo mismo para la interventoría. Básicamente ustedes lo que tienen que hacer es diligenciar completamente esta hoja y ya ella hace el cálculo de cuál es la totalidad de los ensayos, tanto para la obra como para la interventoría. Así entonces ya tendríamos construido completamente el formulario de la administración. Hace falta la relación de dos componentes que vienen siendo la utilidad y los imprevistos. El día de ayer se hicieron varias consultas sobre este componente, y es que cómo se calculaban los imprevistos. Acá en la plantilla ustedes pueden apreciar que los imprevistos, cuando se relacionan, se calculan en el formulario de presupuesto, y dentro del formulario lo que hacen es multiplicarse por el costo directo total que se tenga del proyecto. Entonces, posterior a esa multiplicación del costo directo que se tenga, se estima un valor, un rubro que se va a tener como cobertura para los imprevistos. Es importante aclarar aquí que este componente solo se paga si y solo si se soporta su materialización directa. Este documento queda reservado, componente del recurso queda reservado y es dinero de la entidad, y solo se le desembolsa al contratista cuando se justifica, digamos, su materialización. Denme un segundo. De acá, en el componente de la administración, hay algo que parece estar más relacionado. Reviso. Las cantidades están muy subidas.
Razones varias. Bueno. Así entonces, explicado este componente de los gastos administrativos, continuamos con los gastos que se deben de tener para las coberturas de impuestos, tasas y contribuciones. Acá hay que hacer una claridad importante de que este componente siempre debe estar validado y soportado por el Estatuto Tributario Municipal, donde se logren evidenciar cada una de las tasas a cargar en el proyecto. Acá yo en la presentación se les relacionó un recorte de las tasas que se tienen validadas por Hacienda, donde está cada una, la estampilla pro deporte, pro hospital, bienestar del adulto mayor, Jaime Sasa, y suman una totalidad del 5.8%. Ese componente se relaciona acá, en la hoja de impuestos, tanto de obra como en interventoría. Entonces aquí vamos a hacer la relación de esos porcentajes. El día de ayer se hizo una consulta con respecto a este componente, donde digamos que decía que básicamente esta certificación de las tasas en el formulario de la entidad estaba teniendo en cuenta un 1% adicional para los proyectos que son cofinanciados con los municipios, que tienen en cuenta recursos tanto de las entidades municipales o la empresa ejecutora y el departamento. Y aparte de las estampillas aplicables para el municipio, el departamento sacaba el 1% cuando en Hacienda se desembolsaba ese recurso. Aquí quisiera hacer la claridad de que este modelo es el que, según de las directrices jurídicas de la dependencia, competencia se tienen a la fecha, y de surgir alguna modificación al respecto, será comunicada por los medios oficiales. Continuando, se debe diligenciar también el apartado de las pólizas. En este componente, la entidad ejecutora debe tener un especial cuidado de analizar sus riesgos para las coberturas que se requieren de cada una de las garantías, como vienen siendo la garantía de cumplimiento, de buen manejo y correcta inversión del anticipo, de salarios y prestaciones, la estabilidad y calidad de las obras y la calidad del servicio. Para este ejercicio práctico voy a relacionar las que comúnmente se manejan en el departamento según los análisis, digamos que promedio para sus proyectos, donde se maneja comúnmente un anticipo del 15%, lo cual está a total validación de la entidad ejecutora. Para la póliza del cumplimiento alrededor de un 20%, para el buen manejo del anticipo se debe tener la totalidad, y para salarios, estabilidad y calidad del servicio, los que se muestran en pantalla. Ahí entonces, digamos que acabamos los componentes principales del presupuesto de obra, continuamos con las necesidades que se tienen dispuestas por el plan de manejo social y ambiental y el plan de manejo de tránsito. Acá hay que hacer una claridad importante en que estos componentes, por su extensión y, digamos, particularidades para cada tipología de proyecto, son dejados a cargo de cada profesional que realiza el estudio, y él mismo debe presentar el presupuesto dispuesto para estos fines. Nosotros en la plantilla tenemos dispuesto un formato, digamos que típico de lo que se pueda generar para este fin, tanto para el plan de manejo de tránsito como para el plan de manejo ambiental en cada uno de sus programas, programa de gestión
social y ambiental, el programa de seguridad y salud en el trabajo y el programa de gestión social. Sin embargo, como les digo, cada proyecto tiene sus particularidades y este componente, como bien lo ven acá en la pantalla, todo el contenido del mismo es editable. Para este caso, el profesional correspondiente presentó su desglose de estos gastos administrativos, donde para un programa de gestión social relacionó estos componentes por un valor total de 59 millones, para la gestión ambiental un total de 98 millones y para la seguridad y salud en el trabajo un total de 31 millones, que es lo que se va a reflejar en este momento en el presupuesto. De la misma manera se va a reflejar el presupuesto del plan de manejo ambiental. Ambos trabajan de forma muy similar. Se debe de ingresar lo que se requiera para el proyecto. Cada uno está en libertad de el personal responsable ejecutor de los estudios relacionar los componentes que considere necesarios según esas particularidades. Así entonces, digamos que acabaríamos por completo la ejecución, la relación de todos los componentes del presupuesto de obra. Falta algo acá en la administración que es definir el porcentaje de utilidades. Ayer también nos hicieron una pregunta bastante interesante y es si se tenía un porcentaje definido común para el valor total de la administración en el proyecto. Esto es un tema, digamos que de mucho análisis, digamos que si hay un porcentaje típico que está alrededor del 30%, pero como muchas cosas en el presupuesto no se pueden firmar con tinta de sangre, porque esto depende bastante de la intervención que se vaya a realizar. Un ejemplo particular es un proyecto de intervención de un sitio crítico puntual donde se requieren muchos especialistas, donde se requiere un volumen fuerte de gastos administrativos, entonces ahí se va a salir un poco de esta concepción. Lo mismo para proyectos como puentes, donde son intervenciones muy puntuales que requieren una carga administrativa grande. Entonces, así ya se tendría entonces el montaje del presupuesto de obra completo para dar un poco de celeridad a la presentación, porque aún falta la relación de unas claridades del sistema general de regalías que va a dar mi compañera. Continuamos con la explicación de la caracterización vial. Acá el día de ayer se hizo una consulta y es que si en la caracterización vial se debe considerar toda la vía o solo el tramo intervenido. Acá hay algo que se tiene que tener muy en cuenta y es que cuando se tiene información de base de un corredor, cuando ese corredor ya ha sido caracterizado, solo se debe realizar la caracterización de la zona a intervenir. Para este caso ya se había caracterizado en una intervención anterior todo el corredor, entonces lo único que necesitamos eran los 6.8 kilómetros que se van a ejecutar. Pero si no se tiene información adicional del corredor, debe hacerse para toda la vía de los puntos que se tengan, digamos, en el abscisado completo. Continuamos para finalizar con los componentes del presupuesto de interventoría. Este es un poco, digamos que, parecido a los presupuestos de obra, sobre todo en los componentes del presupuesto en sí de la interventoría. Lo único que varía es la consideración del factor multiplicador, el cual tiene en cuenta unas coberturas adicionales que ya les voy a mostrar en el archivo. Es importante hacer un símil, y es que muchas veces para la ejecución de la interventoría se tienen pares evaluadores con respecto a lo definido en obra. Acá puse en doble visualización el archivo para que hiciéramos esa similitud. Para este componente, de igual forma, tenemos considerado dentro del formulario tanto la topografía como los gastos del personal administrativo. Consideramos 2 motos necesarias
para el transporte del personal y acá pueden apreciar que cada perfil, director, residente, tiene su par evaluador dentro del proyecto de interventoría, que es lo que les quería mostrar por medio de esa duplicidad de la pantalla. Para continuar la colección de los requerimientos, es importante explicar lo mismo que les decía ahorita sobre el componente de topografía. Lo pueden relacionar como comisión con una periodicidad mensual para la interventoría o en sí como el personal dispuesto para ello. Así entonces, ya se estarían relacionando todos los componentes para esta interventoría. Faltaría hacer la explicación del factor multiplicador que se tiene, en el cual lo que se busca es tener en cuenta algunos gastos adicionales que se tienen para los proyectos de consultoría, donde están un poco marcados por los costos indirectos que se tienen de gastos de oficina central para la misma. Acá nosotros hicimos la estimación dentro del proyecto de licitación interna de los componentes o costos indirectos que se tienen para esto y nos arrojó un tope mensual que es el que se relaciona en pantalla. En similitud con lo que les explicaba, los gastos de oficina central para la administración no suele cargarse completamente esos gastos totales. ¿Por qué? Porque esta oficina central maneja siempre varios proyectos. Para este caso vamos a considerar que tienen 20% de dedicación porque manejan 5 proyectos, ¿cierto? En pantalla están los gastos, los componentes faltantes a relacionar un celda en color naranja. Lo demás ya viene, digamos que dispuesto por ley con la claridad de la exoneración. Acá en este caso no se tiene claridad que quien ejecute las labores de consultoría esté exonerado, entonces esos aportes se están cargando. La hoja de tasas trabaja de manera similar a la de la hora, se debe relacionar los aportes que correspondan y la misma manera para las pólizas de interventoría con el análisis del riesgo de cada entidad. Quisiera explicar algo para finalizar y darle paso a mi compañera, y es que dentro de este componente de las estampillas hay unos gastos parecidos a los gastos ya comentados en el artículo 114 de la exoneración, considerados como parafiscales. Esos impuestos los debe pagar la entidad ejecutora por su actividad comercial, son inherentes a la misma y se les devuelven en su declaración de renta. Por tanto, nunca se deben relacionar en presupuestos cubiertos con recursos públicos. Caso particular de la retención en la fuente, de la retención por el ICA, de gastos bancarios y anticipos. Esos componentes son deducibles del impuesto de renta y no deben ir cubiertos nunca por recursos públicos porque generan un hallazgo inmediatamente de los entes de control. Así entonces, ya se culminó, digamos que, el montaje del presupuesto. Este formato se les va a compartir cuando culminemos todos los módulos, lo van a poder chequear, lo van a poder validar y cualquier duda o consulta la pueden dejar en los comentarios. Finalmente, me gustaría volverles a hacer el llamado de seguir prestando atención en los cursos. Faltan 2 módulos de componentes generales de regalías y todo lo que tiene que ver con el sistema general de regalías y el módulo final de instrumentos de financiación. Quisiera darles las gracias por la atención y darle continuidad a mi compañera para que explique el módulo faltante del día de hoy, que vienen siendo las consideraciones generales para los presupuestos del sistema general de regalías. Buenos días.
Bueno, entonces para terminar esta parte de presupuestos, vamos a mirar unas consideraciones generales del presupuesto para el Sistema General de Regalías. Entonces, primero vamos a, aunque el módulo de regalías lo vamos a ver la próxima semana, pero vamos a ver hoy dos conceptos básicos para poder entender por qué vamos a hablar de eso, de los presupuestos en este momento de regalías. Entonces, ¿qué son las regalías? Las regalías son las compensaciones económicas que hacen las compañías al Estado por explorar yacimientos de un recurso natural no renovable. ¿Y qué es el Sistema General de Regalías? Es un esquema de coordinación entre las entidades territoriales y el gobierno nacional a través del cual se determina la distribución, los objetivos, los fines, la administración, la ejecución, el control, el uso eficiente y la destinación de estos ingresos, pues de los ingresos de esto, que provienen de la explotación de los recursos naturales no renovables, precisando las condiciones de participación de sus beneficiarios. Entonces, ¿qué deben tener en cuenta? Pues que sí se puede financiar con regalías. Con las regalías no solamente se pueden financiar proyectos de inversión, sino también la estructuración de los mismos en caso de que las condiciones técnicas especializadas lo ameriten. Se pueden formular proyectos para compra de maquinaria, para uso agropecuario y para infraestructura. Se pueden financiar proyectos de mantenimiento por un periodo determinado, o sea, tiene que estar claro hasta dónde va. Y se pueden financiar estudios y diseños. ¿Qué no financia regalía? Recursos recurrentes o de funcionamiento. Entonces, tampoco permanentes ni de operación. ¿Qué es un recurso recurrente? Es uno que se va repitiendo. Por ejemplo, no podemos poner limpiezas de obras, limpiezas de box, nada de esas cosas. Los gastos permanentes son los gastos que realiza el Estado para que la institución pública pueda desarrollar sus actividades. O sea, los que utiliza una entidad para funcionar, esos no los podemos utilizar, eso no lo financia regalía. Los de operación, por ejemplo, atención de accidentes, vehículos varados, retiro de animales, esto aplicaría más bien para una concesión. Los gastos de mantenimiento son los gastos necesarios para mantener el funcionamiento de la infraestructura vial a lo largo del tiempo. Como les dije, la limpieza de cunetas, rehabilitaciones, mejoramientos. Y los de funcionamiento, en temas viales se refiere como tal a la funcionalidad de la vía, que siempre cuente con una constante circulación. Aquí uno podría decir que para el funcionamiento debe, por ejemplo, estar retirando derrumbes. Entonces, por ejemplo, en cuanto a los derrumbes, que es una pregunta que nos hacen mucho, o sea, usted sí puede incluir derrumbes, evacuación de derrumbes, pero que cuando se están haciendo los estudios, ahí están los derrumbes y se hacen los análisis de estabilidad de taludes y usted va y los mide y usted tiene que valorar. Pero usted no puede decir, yo le voy a poner un 10%, le voy a poner un 5%, o sea, algo que no sea fijo y que usted ya vaya y lo vea ya, usted eso no lo puede poner. Usted puede, no, por si caen derrumbes, no. Eso ya será un ajuste, otra cosa que debe hacer, pero eso no se debe poner. Bueno, entonces, para que ya con todo lo que Edwin les explicó y todo lo que hemos visto, ustedes cuando estén estructurando el proyecto deben poner todas las actividades, todas las que necesiten, que no tengan nada que ver con recurrentes ni de funcionamiento, pero todo lo que necesiten y que cada uno tenga su análisis de precio unitario. O sea, bien específico, que no les falte así sea uno, que sea un metro cúbico, pero que aparezca. Los presupuestos, como ya hemos dicho, es muy importante que lo hagamos por entregables, como Edwin les enseñó. ¿Por qué? Porque es muy fácil para hacerles el seguimiento, para entregar luego los productos y se debe definir la cantidad de cada entregable. Por ejemplo, yo paso entregable, cunetas. ¿Cuántas cunetas? ¿Cuántos metros lineales de cunetas? ¿O cuántos metros cúbicos de cuneta va a hacer? Cada uno define si lo va a hacer pues por la unidad de medida que lo quiera tener.
Se deben incluir actividades que solo se ejecuten una vez, como les dije. O sea, usted no puede poner limpieza de cuneta, entonces al otro día otra limpieza, o sea, eso no usted... Ahí, por ejemplo, la limpieza de cuneta usted la necesita para empezar, limpieza de obras, por ejemplo, usted dice, yo no puedo entregar este proyecto sin limpiar la obra, además necesito ver el estado, y como si usted lo limpia una vez, hace un ítem que se llame recuperación de la obra, o pues verifica que no sea una actividad que se vea que usted la puede realizar varias veces. Bueno, otra cosa muy importante que tengan en cuenta es que las cantidades las deben redondear a cero. O sea, que no tengan decimales. ¿Por qué? Porque cuando vamos a meter estas cantidades para hacer la cadena de valor, si tienen decimales, eso nunca va a cerrar y eso nunca les va a cuadrar. Entonces, mejor las redondean y eso sí les va a dar preciso. Y lo que les dije, verificar las unidades de medida que coincidan con las que están en el documento de las especificaciones técnicas, que también deben ser las mismas que utilizan el presupuesto, en las memorias, en todo. Bueno, todo valor incluido en el presupuesto debe tener el soporte, ya sea en los informes de los estudios y diseños que ustedes pueden poner la referencia abajo en la memoria, es decir, remitirse a tal estudio, o en un documento aparte, pero que el documento se debe anexar, o sea, debe hacer parte de los documentos que se entregan al contratista. Todos los nombres, todos los números, todo lo que tenga que ver con cada ítem debe coincidir otra vez en las memorias, en los APU, en el presupuesto, en las especificaciones técnicas y en el proceso constructivo y en el cronograma. Incluir los costos de la caracterización vial es un requisito y debe verificar si la vía está caracterizada. Entonces solamente se caracteriza el tramo que van a intervenir porque es el tramo que va a cambiar de condiciones. Bueno, y esto ya por último es para que tengan en cuenta los presupuestos de regalías, qué condiciones tienen. Por ejemplo, el presupuesto es bienal. Las regalías son de libre inversión. La aprobación de proyectos dependerá del recaudo que el sistema realice. Por este motivo, no les permitió a las entidades territoriales aprobar proyectos por el 100% de la asignación, pero sí se les es permitido tener un banco de proyectos que incluso superan dicha asignación. Los recursos no se pierden en caso de que no sean utilizados por la entidad territorial en la vigencia en la cual fueron asignados. Tienen un régimen propio de vigencias futuras, tienen un propio banco de proyectos, tiene un sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación propio que está administrado por el DNP. Los recursos del Sistema General de Regalías son inembargables y tiene una plataforma de pago independiente al de las entidades ejecutoras. Pues ya con esto terminamos y la asistencia ya está publicada para que la diligencien y en la próxima semana entonces nos vemos para el módulo de regalías. Gracias. Antes de cerrar, queremos para quienes nos han estado preguntando durante la sesión, hemos tenido varias personas que nos preguntan sobre los formularios de asistencia. Estos están siendo publicados terminando cada sesión para que lo llenen. Recuerden que para recibir la certificación deben asistir a por lo menos 6 de las 8 sesiones.
Y nuevamente les queremos dar las gracias a quienes también nos están preguntando y nos están mandando correos preguntándonos cómo pueden acceder al chat. En la parte superior derecha de sus pantallas, si están en un computador, o en la parte superior de sus celulares, si están en la aplicación de Teams del celular, van a encontrar un icono con dos burbujitas y debajo tiene una PYR. Dándole clic a ese icono se les va a desplegar una especie de chat en el cual ustedes pueden interactuar, hacer sus preguntas, que recuerden estamos respondiendo en la siguiente sesión. Y ahí mismo nosotros estamos haciendo la publicación del formulario de asistencia terminando la sesión. Igual cualquier anuncio o alguna pregunta pertinente sobre el tema de las grabaciones y demás que estemos respondiendo a lo largo de la sesión se va publicando en ese chat. Igualmente para quienes preguntan sobre las memorias estaremos enviando un kit con todo el material, presentaciones y formatos que se han estado mostrando a lo largo de estas sesiones. Se les estará enviando terminando el curso. Es decir, una vez termine el módulo de instrumentos de financiación de infraestructura física el 18 y 19 de abril. Igualmente los invitamos para que nos sigan en todas las redes sociales, que ahí estaremos publicando lunes y martes los QRs y los links para que accedan a las clases del módulo que sigue, que es los proyectos de la estructuración de proyectos de infraestructura física visto desde el sistema general de regalías, para que no se lo pierdan, para que sigan asistiendo a las clases y recuerden siempre llenar estos formularios de asistencia para poder obtener su certificación. En este momento, como les dijo la profesora, ya está publicado en el chat para quienes no lo han llenado, para que lo diligencien y estén muy pendientes de nuestras redes sociales y de su correo electrónico, donde también estaremos enviando los links del siguiente módulo. Recuerden que cada clase tiene un link diferente y se los estaremos haciendo llegar. Muchas gracias por asistir y los esperamos la semana que viene.